Muy bien, queridos estudiantes, buen día. El día de hoy vamos a hablar respecto a estructura de la membrana celular. Es el capítulo 11 del libro Alberts, quinta edición, y vamos a empezar siempre puntualizando los objetivos que tenemos respecto a el tema, ¿no? Tenemos que describir la estructura microscópica de la membrana celular, vale decir que tenemos que prácticamente detallar cuáles son las características que tiene la membrana celular. ¿No? Es una bicapa lipídica que tiene fosfolípidos. Aparte de esto, tiene también hidratos de carbono, tiene proteínas, tiene colesterol, etc. Entonces vamos a hablar respecto a la bicapa lipídica. Es una doble capa de lípidos que prácticamente tiene una cabeza que es hidrofílica, se refiere hidrofílica afín al agua, y dos colas hidrofóbicas que no son afines al agua, ¿no? Vamos a describir los detalles de las proteínas de la membrana celular. Hay proteínas que son transmembrana, vale decir que eh, traspasan, si vale el término, toda la membrana celular. Y hay otras proteínas que solamente se encuentra en uno de los lados de la membrana celular, o en la membrana externa o en la membrana interna. Eso se llaman proteínas periféricas, ¿no? Y también vamos a hablar respecto a las funciones de los hidratos de carbono y el glucocáliz como tal, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la membrana celular? Evidentemente, la membrana celular es parte de la célula, que va a separar el espacio extracelular del espacio intracelular, ¿no? Prácticamente esta membrana celular va a favorecer, ¿no? Va a favorecer el paso de nutrientes, el paso de iones, electrolitos, neurotransmisores, desde el espacio extracelular al espacio intracelular o viceversa, siempre seleccionando lo que realmente tiene que pasar por acá. Muy bien. Pero también es importante recordar que esta membrana plasmática, que es una bicapa lipídica, tiene un grosor de más o menos 5 nanómetros o 50 átomos de espesor, ¿no? En su interior no solamente hay lípidos, sino también hay proteínas, colesterol, carbohidratos, y por microscopía óptica lo podemos ver de forma general. Requerimos de microscopía electrónica para detallar todas esas características que habíamos mencionado. Como estamos observando acá, por ejemplo, ahí está la bicapa lipídica, ¿no? Que presenta estos fosfolípidos con las cabezas ah, hidrofílicas que son afines al agua, y las colas, todas las dos colas hidrocarbonadas que son hidrofóbicas, que no son afines al agua, ¿no? También encontramos estas proteínas transmembrana, que prácticamente están penetrando las dos membranas de la bicapa lipídica. Estas tienen forma espiral, estas tienen forma de túnel, ¿no? Y estas proteínas, estas estructuras como huevitos que están en la membrana interna o membrana externa, que son considerados como proteínas periféricas. Estas estructuras a forma de cadena de rosario representa a los carbohidratos, que cuando se une con una proteína se conoce como glucoproteína, y cuando se une a un lípido se llama glucolípidos. Entonces los glucolípidos más las glucoproteínas van a formar lo que se conoce como el glucocálix. El glucocálix es una membrana protectora, una cubierta de carbohidratos, proteínas y lípidos, que tiene funciones muy importantes en la homeostasis celular, ¿no? Ya que va a participar en la señalización celular, en la comunicación celular, en la nutrición celular y en otras funciones también. Muy bien, entonces como habíamos mencionado, en la célula procariota, evidentemente, la membrana celular va a cubrir toda la célula, ¿no? Y prácticamente
lo va a separar del espacio extracelular, a diferencia de las células eucariotas, donde prácticamente la membrana celular también va a recubrir organelos internos como las mitocondrias, los ribosomas, los peroxisomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso. Nosotros aprendimos claramente que una célula eucariota es una célula muy compleja, ¿no? En cambio, una célula procariota, una bacteria, generalmente es una célula simple. Entonces, estas membranas celulares, fíjense, que no solamente separan el espacio extracelular del espacio intracelular, sino también separan organelos del espacio intracelular entre sí, ¿no? Bien, entonces, como habíamos mencionado, la membrana plasmática participa en la comunicación celular, que significa que produce señalizadores intercelulares que van de una célula a otra célula. También participan en la importación y exportación de moléculas. A la importación se le conoce como endocitosis, ¿no? Porque está endocitando, prácticamente está como que fagocitando algunas moléculas externas para llevarlos hacia el citoplasma y luego presentarlos al núcleo, analizarlos, y luego también hay funciones de exocitosis, exportación de moléculas pequeñas hacia el espacio extracelular. Algunas prolongaciones citoplasmáticas pueden generar movimiento en la célula, tales son como los cilios y también los flagelos. Habíamos dicho claramente que las membranas internas de las células van a formar internamente otros compartimientos como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, etcétera, etcétera. Entonces, una membrana celular puede desgarrarse sin romperse, ¿no? Como una célula está sometida todo el tiempo a movimiento generalmente, que es una de las características del ser vivo, todo ser vivo debe de moverse, al igual que debe tener metabolismo. Entonces, esta membrana celular a veces sufre desgastes, sufre lesiones, y esas lesiones pequeñas pueden cicatrizar, pero si son grandes, tienen que formar vesículas, vesiculaciones, ¿no? Con el objetivo de no exponer las colas que no son afines al agua, las colas que son hidrófilas, ya sea al espacio intracelular o al espacio extracelular. Recordemos claramente que la membrana celular actúa como una barrera selectiva de paso de cualquier tipo de moléculas o partículas, desde afuera de la célula hacia adentro o viceversa también. Entonces ahí vemos claramente la estructura de la membrana celular, ¿no? Tenemos ahí la bicapa lipídica, ¿no? La doble capa de lípidos que están agrupados en dos hemimembranas, ¿no? De color azul, la hemimembrana externa y de color rojo la hemimembrana interna. También presenta las proteínas, acá las proteínas transmembrana, ¿no? Y las proteínas periféricas. También están los hidratos de carbono uniéndose obviamente a las proteínas formando las glucoproteínas o uniéndose a los lípidos formando los glucolípidos, ¿no? Eso en cuanto a la estructura general de una membrana celular. Entonces es muy importante conocer estos elementos de la membrana celular, las proteínas, carbohidratos, los lípidos, el colesterol, etcétera, están yuxtapuestos. ¿Qué significa la palabra yuxtapuesto? Significa que están al lado una de la otra, ¿no? A eso significa yuxtapuestos. Por otra parte, evidentemente cada una de los componentes de la membrana celular tiene una función específica y esa función específica que cada una realiza es a través de estos componentes que estamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, los hidratos de carbono, ¿no? Van a tener esa función de formar ese glucocálix, esa barrera
protectora externa. Por si acaso no hay glucocáliz a nivel interno. Yo no veo hidratos de carbono en la parte interna de la membrana, pero sí veo en la parte externa de la membrana. Entonces, este glucocáliz va a ser importante para la comunicación celular, la señalización celular, ¿no? Los procesos de adherencia celular y obviamente para mantener la homeostasis de la célula y su medio adyacente. Cuando hablamos de la bicapa lipídica, hablamos prácticamente de las dos capas de lípidos que van a estar configurando la membrana citoplasmática, ¿no? La membrana celular. Entonces tenemos acá las cabecitas de los fosfolípidos que están en relación siempre al agua, ya sea al agua extracelular o al agua intracelular, y dos cadenas hidrocarbonadas, dos colas que son hidrofóbicas, que no tienen relación con el agua. Es por eso que la parte interna está coloreada de color blanco y la parte externa de color celeste, que representa el agua. Entonces, muy importante ya saber que en 1925 los científicos empezaron a inquietarse y estudiar la configuración de la membrana celular. Si bien es cierto, con la microscopía óptica no se puede ver bien la membrana celular en cuanto a su estructura, con la microscopía electrónica se evidenció las características específicas que tiene de la capa lipídica, las proteínas transmembrana, las proteínas periféricas, se pudo medir el grosor de 5 nanómetros de la membrana plasmática, etc. Obviamente esta membrana plasmática, como está formado por células orgánicas, si se somete frente a solventes orgánicos como el benceno, se van a destruir. ¿No? Pues ahí está, tenemos ahí una cabeza hidrofílica o hidrófila, ¿no? Que es polar, que tiene movimiento de cargas de electrones, y una cola o dos colas hidrofóbicas o hidrofobas que no tienen carga, no son apolares, y es por eso que nosotros decimos que cuando hay una combinación de estas propiedades en los fosfolípidos, son considerados como moléculas anfipáticas, ¿no? Tanto moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas también. Bien. Ahí está, en esta diapositiva, en este esquema, prácticamente nosotros estamos representando a la cabeza del ácido graso que corresponde a un grupo carboxilato que tiene una distribución polar, que significa que tiene cargas negativas y cargas positivas, y por lo tanto es hidrofílica, es soluble en agua, porque hay que recordar que el agua, el H2O, también tiene cargas positivas y negativas, ¿no? El hidrógeno positivo y los oxígenos negativos. Y la cola, que es una cadena hidrocarbonada, son dos colas, como podríamos ver, está conformado por un carbono y dos hidrógenos, ¿no? Generalmente son apolares, que quiere decir que no tiene cargas, por lo tanto son insolubles en agua, son hidrofobas, Las moléculas polares, obviamente, son solubles en disolventes polares, como el agua, y son insolubles en disolventes apolares. En cambio, las moléculas apolares son insolubles en disolventes polares, o sea, no se pueden diluir en agua, no se pueden juntar con el agua, y son solubles en disolventes apolares, el éter y el benceno, por ejemplo. Aquí estamos observando específicamente la estructura que tiene, evidentemente, un fosfolípido. Entonces, un fosfolípido tiene una cabeza polar que es hidrófila, que está conformado por la colina, ¿no? Y el fosfato, y dos colas que son hidrocarbonadas, una recta, que se llama cadena saturada, o completa y estable, porque tiene todos los enlaces y todas las moléculas de carbono e hidrógeno, y una cola hidrocarbonada insaturada, que tiene doble enlace acá, y le falta moléculas de hidrógeno o carbono, que generalmente es considerada como una
parte del ácido graso que es incompleta, ¿no? Por eso a la cadena recta se conoce como cadena de ácido graso saturado y a la cadena que cambia de dirección se conoce como cadena incompleta o insaturada. Recordar también que el glicerol no forma parte ni de la cabeza ni de la cola, sino una región intermediaria entre ambos. En el examen preguntan, ¿las colas hidrocarbonadas tienen contacto con el fosfato? Falso. ¿Tienen contacto con la colina? Falso. ¿Tienen contacto con el glicerol? Es por eso que decimos que los lípidos más abundantes de la membrana celular son los fosfolípidos, y dentro de los fosfolípidos el más común es la fosfatidilcolina, que es un fosfolípido muy abundante en animales y en plantas. Entonces, ¿cuántas partes tiene en un fosfolípido? Tiene 5. 1, 2 en la cabeza, 3 lo que está articulando la cabeza con la cola, y 4 y 5. Muy bien. Entonces, los fosfolípidos de la membrana celular tienen dos cabezas, tienen dos colas y solamente una cabeza, a diferencia de los triacilglicéridos o los triglicéridos que tienen un grupo glicerol y tienen 3 cadenas hidrocarbonadas. Nada más que los triglicéridos actúan como reserva energética en la célula, que esté dentro de la célula en el espacio citoplasmático o esté fuera de la célula a nivel del espacio extracelular. Pero, repito, actúan como reserva de grasa. Los triglicéridos no deberían de estar, no tienen que estar en la membrana celular. Por eso ahí les presento la diferencia. Existen diferentes moléculas que pueden, si vale el término, mezclarse con otras moléculas, combinarse con otras moléculas, y hay otras que no se pueden mezclar entre sí, ¿no? Es como mezclar el agua con el aceite, no va a dar. ¿Por qué? Porque el agua, por ejemplo, tiene cargas iónicas, ¿no? Cargas electrónicas, en cambio el aceite no, por lo tanto se van a separar. Pero existen otras moléculas como el agua y la acetona que tienen cargas negativas y cargas positivas entre ambas, y estas se van a adherir, se van a unir, y obviamente esto va a generar que esta molécula sea hidrofílica, que sea afín al agua. ¿Por qué? Porque atrae moléculas de agua. En cambio, el 2-metilpropano es hidrófoba porque no tiene cargas ni positivas ni negativas para unirse, en este caso, al agua, ¿no? Muy importante. Entonces, la polaridad se establece de acuerdo a los enlaces. Es no polar si no tiene carga y no forma enlaces. Y es polar si tiene carga y forma enlaces, ¿no? Ahí estamos viendo la estructura bioquímica del triacilglicerol o los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos. Entonces, prácticamente este triglicérido, como habíamos dicho en el centro, tiene una molécula de glicerol y tiene 3 cadenas hidrocarbonadas, como estamos observando acá. Entonces, recordar que este triglicérido no se encuentra en la estructura de la membrana celular, o está por fuera o está por dentro formando vesículas. Actúa como una fuente energética muy importante y es representado como gotitas de grasa. No olvidarse que la bicapa lipídica tiene cabezas hidrofílicas que atraen el agua, por eso este cubo de color azul, y las cabezas hidrofóbicas que también son atraídas por el agua, ¿no? Muy bien, listo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, estas cadenas hidrofóbicas quedan expuestas hacia el espacio extracelular? El mismo nombre dice, ¿no? Hidrofóbicas, o sea, ¿qué significa? Que tienen que escaparse, si vale el término, del ambiente donde hay líquido.
Entonces, ahí la célula es energéticamente desfavorable porque no actúa de buena forma y estos extremos expuestos de las colas tienen que replegarse para cubrir y formar vesículas. Y una vez que formen vesículas, prácticamente no va a haber un contacto con el medio extracelular, por lo tanto, esto le va a dar un comportamiento favorable enérgicamente a la célula, ¿no? Dice, la única manera de que una hoja anfipática puede evitar tener bordes libres es doblarse y sellarse formando un límite alrededor de un espacio cerrado, ¿no? Una bicapa fosfolipídica plana, las colas hidrófobas, capa blanda, están expuestas al agua y a lo largo de los bordes. ¿Okay? ¿Qué pasa acá? Hay una formación de una vesícula sellada que va a proteger a esas colas hidrofóbicas del agua, como habíamos mencionado. Entonces, a la bicapa lipídica se encuentra expuesta tanto adentro como afuera por líquido extracelular e intracelular, ¿no? También es importante que dentro de la misma membrana celular, los fosfolípidos tienen movilidad, que quiere decir que son dinámicos, se mueven de lado a lado, ¿no? Difusión lateral, que es continuo, y algunos se mueven en su propio eje, rotan en su propio eje, e incluso hay enzimas específicas como las escramblasas que van a transportar un lípido inespecífico de acá para afuera o para la otra membrana celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fluidez de la bicapa lipídica puede estudiarse con el uso de bicapas lipídicas sintéticas, evidentemente. Hay que recordar de que la membrana citoplasmática o la membrana plasmática tiene varios factores que van a determinar la movilidad de la misma. Al hablar de los liposomas, ¿qué es un liposoma? Bueno, un liposoma, como está mencionando claramente acá, son fosfolípidos puros, o sea que no tienen carbohidratos, no tienen proteínas, ¿no? Asociadas. Entonces, solamente es la unión de fosfolípidos que van a formar estructuras ovoideas circulares que van a medir de 50 nanómetros a 1 milímetro de diámetro. Entonces, estos liposomas son sintetizados de forma sintética, como dices, una bicapa sintética simple, no contienen proteínas. Y cuando habíamos indicado que estas moléculas son dinámicas, evidentemente hay una difusión lateral, un movimiento de costado a costado por los fosfolípidos que generalmente es continuo. O puede haber movimientos de rotación sobre su propio eje, como en este caso 500 revoluciones por segundo, lo que va a dar este fosfolípido por esos movimientos. Ahora hay también un intercambio de fosfolípidos de la membrana interna hasta la membrana externa. Eso se llama flip-flop. Flip-flop, ¿ya? Eso es muy importante que sepan, es muy importante que conozcamos, ¿no? Ese fenómeno de inversión y basculación flip-flop rara vez sucede, indica, ¿no? Como la difusión lateral que es continua. Muy bien, entonces yo creo que hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a revisar respecto a la fluidez de la bicapa lipídica. Depende de varios factores. ¿No? Tenemos ahí, por ejemplo, dos propiedades fundamentales. La longitud de estas cadenas hidrocarbonadas y el número de enlaces. La temperatura a la que está expuesta la célula. Entonces, cuando más cortos sean estas cadenas hidrocarbonadas, sean más pequeñas, evidentemente la movilidad de las colas va a ser mucho mayor, por una parte. Mientras más números de enlaces tenga un ácido graso, como estamos viendo acá, tiene mayor movilidad, mayor fluidez de estructuras químicas, ¿no? La longitud de las colas varía de 14 a 24 átomos de carbono, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Estamos viendo como un ácido graso insaturado, un aceite líquido, ¿no? Como la margarina, si se procesa,
Si se hidrogena, no se aumenta hidrógeno, obviamente se va a convertir en un ácido graso saturado, una grasa eh, sólida, que normalmente lo consumimos en los desayunos. Ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos de grasas saturadas, ¿no? Animales. Ahí tenemos el puerco, ahí tenemos una oveja, una vaca, prácticamente, que nos van a dar manteca, nos van a dar las grasas, bueno, evidentemente nos gusta, pero aunque no lo crean, es un poco más dañino, ¿no? Para nuestra salud. A diferencia de las grasas insaturadas que están presentes en los aceites vegetales, en los pescados, ¿no? Ahí se habla prácticamente de la famosa margarina, ¿no? Comer un aceite vegetal, se le hidrogena y luego se lo solidifica, ¿no? Y eso pues lo consumimos en nuestro desayuno como tal. Muy bien, entonces otra cosa importante respecto a la fluidez es el colesterol. ¿Qué es el colesterol? También es un componente de la membrana celular que representa más o menos el 20% de toda la membrana y se localiza entre fosfolípido y fosfolípido, ¿no? Entre fosfolípido y fosfolípido, ahí se localiza el colesterol. Tiene en sus características, en sus componentes, un grupo polar en la cabeza, tenemos una cola hidrocarbonada no polar y tenemos una estructura anular plana esteroidea, ¿no? Entonces, no olvidaros que el colesterol es una estructura esteroide, es corta y son rígidas. Importantes que se encuentran, habíamos dicho, entre un fosfolípido y otro fosfolípido, ¿no? Muy bien. Entonces dice que rellenan los espacios que separan a las moléculas de los fosfolípidos vecinos y fueron dejados por los acodamientos de sus colas hidrocarbonadas insaturadas, ¿no? Ahora hay que recordar, mientras más colesterol haya en la célula, obviamente la movilidad va a ser más disminuida, más reducida, ¿no? Por esa posición estratégica que tiene. Va a ser menos flexible y menos permeable. Evidentemente, la fluidez de la bicapa lipídica depende mucho de su composición, ¿no? Si tiene mucho colesterol, poca fluidez; si tiene más proteínas, más carbohidratos, mayor fluidez. Todo eso participa en un proceso de comunicación celular química llamada señalización. Aparte de esto, también el hecho de que la membrana citoplasmática sea dinámica, ¿no? Posibilita la misma difusión entre células adyacentes, ¿no? Participa de alguna forma durante los procesos de mitosis, de meiosis, para que se pueda dividir una célula madre en células hijas, ¿no? A eso se refiere con esta parte. Entonces, evidentemente, el retículo endoplasmático se divide en retículo endoplasmático liso, el REL o retículo endoplasmático no granular o agranular, y el retículo endoplasmático rugoso, que tiene ribosomas. Entonces, este retículo endoplasmático rugoso evidentemente, produce proteínas, y el retículo endoplasmático liso produce fosfolípidos y también almacena calcio, evidentemente. Entonces, ¿qué hacen las escramblasas? ¿No? Estas escramblasas se presentan al retículo endoplasmático y le dicen que prácticamente por una desorganización de las membranas en cuanto a posición, las escramblasas lo que hace es, por ejemplo, agarrar un fosfolípido de la membrana interna y llevarlo al fosfolípido de la membrana externa. Prácticamente es la que va a ordenar a los fosfolípidos de acuerdo a su localización, de acuerdo a su estructura y función, ¿no? Esto va a permitir en la célula un crecimiento simétrico de ambas mitades de la bicapa, ¿no? Bien, ¿por qué hemos puesto una cucarachita acá? Porque la cucarachita no respeta nada, come todo lo que ve en su camino. Es lo mismo la escramblasa, ¿no? No respeta qué tipo de fosfolípido es. Si es fosfolípido rojo, verde, azulado, etcétera.
la escramblasa lo que va a hacer es acomodar donde falte, donde se requiera, ¿no? Bien, entonces dice que se agregan fosfolípidos recién sintetizados al lado citosólico del retículo endoplasmático rugoso y después se los redistribuye mediante transportadores que los transfieren desde una mitad de la bicapa lipídica a otra. Las escramblasas restablecen el número de fosfolípidos en las monocapas por igual y movilizan de forma aleatoria los fosfolípidos. Ahí está lo que le estaba diciendo, ¿no? A las escramblasas no estaban en el retículo endoplasmático rugoso. En cambio, las flipasas están en el aparato de Golgi, es lo que les había mencionado. El aparato de Golgi se encuentra ahorita en el espacio intracelular y recibe todas las moléculas que se produce en el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas, y en el retículo endoplasmático liso, ¿no? Una vez que los recibe, los empaqueta, los coloca de paquete, evidentemente, y luego se los manda hacia el espacio extracelular por un fenómeno llamado exocitosis, ¿no? Como habíamos mencionado. Entonces, estas lipasas se encuentran al lado del aparato de Golgi, justamente realizando esa función también de intercambio de fosfolípidos, ¿no? Acá tenemos una bicapa de Golgi. Entonces hicieron la entrega de una nueva membrana, que es el retículo endoplasmático. Esto va a pasar por el aparato de Golgi, donde se va a encontrar con las flipasas, y esto va a también reorganizar a la estructura de las membranas para que pueda tener una función adecuada, ¿no? Entonces, la flipasa cataliza la transferencia de fosfolípidos específicos a la monocapa citosólica. Bien, ahí está, vemos cómo se realiza el fenómeno de la endocitosis, ¿no? Endocitosis, donde prácticamente hay una fagocitosis de material extracelular hacia el intracelular para luego ir hacia el núcleo, metabolizarse, procesarse y dar una orden, ¿no? Dice, las membranas conservan su orientación durante la transferencia entre los compartimientos celulares. Las membranas son transportadas por un proceso de fusión de vesículas, ¿no? Por otra parte, en el citosol, los fosfolípidos, los glucolípidos se distribuyen de forma asimétrica en la bicapa lipídica plasmática. En la monocapa no citosólica, la fosfatidilcolina, esfingomielina, y glucopéptidos y la fosfatidilserina, como otros compuestos también, como la fosfatidiletolamina o la fosfatidininositol, etcétera, etcétera, tienen que adoptar una estructura específica, ya sea en la parte intracitoplasmática o extracitoplasmática. Bien, hasta ahí. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta, pues no hay problema, podemos utilizar el foro. Ya estoy tratando de explicar lo más importante que sea posible para que lo puedan entender. Muy bien, si hablamos respecto a las proteínas de la membrana, ¿no? O sea, no solamente tiene fosfolípidos la membrana, tiene también proteínas que tienen una función dinámica, tienen varias funciones en realidad, como podemos ver en este esquema. Observamos claramente que las proteínas pasan todo el espesor de la membrana, se llaman proteínas transmembranas, estas de forma espiral y estas de forma cilíndrica, ¿no? También hay proteínas periféricas que solo están en una de las semimembranas, o en la membrana interna o en la membrana externa, ¿no? Aparte de eso, ahí tenemos a los carbohidratos unidos a las proteínas integrales, unidos también a las proteínas parciales, a los lípidos, como estamos viendo, y evidentemente estos carbohidratos que se unen a proteínas y a lípidos van a formar glucoproteínas y glucolípidos, y cuando hablamos de esto, prácticamente hablamos de la formación del glucocálix, que el glucocálix es una estructura
que tiene carbohidratos, proteínas, lípidos, que va a permitir la señalización celular y la comunicación celular, ¿no? Ahí está, las proteínas, que son conglomerados de aminoácidos específicos, evidentemente tienen muchas funciones, ¿no? Ahí tenemos las funciones de transporte de moléculas dentro de la célula hacia afuera o al revés. También tienen funciones de anclaje y conexión gracias a sus filamentos que van a permitir dar la forma y la estructura a la membrana celular, ¿no? Para que lo estabilice de forma adecuada, ¿no? Son como los ladrillos de una construcción, más o menos para imaginarnos. Y también tienen otras funciones como catalizar diferentes reacciones químicas, que significa acelerar el proceso de reacción química que se encuentra, ¿no? Entonces son transportadoras, también actúan como canales de nutrientes, metabolitos, iones, sodio hacia afuera, hacia adentro, potasio, calcio, etc. Actúan como medios de anclaje, no estamos viendo acá claramente, las proteínas entre ellas se están uniendo para dar una buena estructura a la membrana celular, ¿no? A macromoléculas presentes en uno u otro lado de la membrana, evidentemente. Receptores, ¿no? Captan hormonas o señales químicas o nerviosas y estas las van a transmitir hacia el espacio intracelular para comunicar al núcleo y el núcleo tomar una conducta específica de análisis para determinar algún tipo de producción de molécula específica u otro. También dijimos que las proteínas son enzimas que van a catalizar reacciones específicas, van a catalizar reacciones específicas, van a acelerar esas reacciones específicas, ¿no? En este cuadro lo que se quiere mostrar es prácticamente los diferentes tipos de proteínas, ¿no? Y los ejemplos y la función que tiene cada una de ellas. Entonces tenemos proteínas transportadoras, tenemos proteínas que actúan como canales iónicos, proteínas de anclaje, receptores, enzimas. Las proteínas transportadoras que van a transportar electrolitos como la bomba de sodio, prácticamente van a llevar el sodio del espacio intracelular al espacio extracelular y el potasio en sentido de viceversa, ¿vale? Es decir, al contrario. O sea, estas proteínas van a permitir el flujo, si vale el término, retrógrado y anterógrado de estos iones. Los canales iónicos, lo propio, como habíamos mencionado, las proteínas de anclaje, tenemos las famosas integrinas. Evidentemente, en el intestino, por ejemplo, en el intestino delgado, las células entre sí tienen que estar bien selladas para evitar de que salga el contenido intestinal, ¿no?, hacia afuera y nos genere una peritonitis. Por eso es que las células entre sí están bien adheridas, bien unidas, gracias a estas integrinas, los filamentos de actina que se tienen ahí. Los receptores, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, también tienen funciones específicas en generar señales intracelulares, ¿no?, para que una célula pueda multiplicarse, pueda dividirse, hacer mitosis o hacer meiosis, ¿no? Las enzimas, ahí tenemos varias, ¿no? Y la más representativa es la adenilil ciclasa, ¿no?, que va a catalizar la producción de pequeñas moléculas a partir de moléculas un poco más grandes, ¿no? En este caso, por ejemplo, para formar energía de una molécula grande a una molécula pequeña tiene que haber una conversión y un intermediario, que en este caso es una enzima donde va a actuar, obviamente, este tipo de proteínas y va a catalizar, va a acelerar ese proceso de metabolismo como tal. ¿Okay? Muy bien, listo. Entonces ahí están los diferentes tipos de membrana, ¿no? Tenemos las transmembranas, ¿no?, espirales, la transmembrana en forma cilíndrico de Turril y las membranas o
o las proteínas, por ejemplo, que son periféricas, que pueden estar al lado de la membrana o arriba. Eso es muy importante. Las proteínas de membranas integrales versus proteínas de membranas periféricas, ¿no? Y hay que recordar que los lípidos, los carbohidratos se unen también a estas proteínas formando glucoproteínas o glucolípidos. Las proteínas de membrana se asocian con la bicapa lipídica de varias formas, ¿no? Evidentemente, las proteínas de membrana perforan completamente la membrana celular, siendo que sus extremos están a ambos lados de la mesa, de la membrana celular. Y las regiones hidrofóbicas, que son las partes centrales, obviamente van a estar en el centro de la membrana citoplasmática, ¿no? Muy bien. También es importante saber que las proteínas no solamente se encuentran a nivel de la membrana celular, sino también se encuentran en el citosol, formando la arquitectura de los diferentes orgánulos de la célula, ¿no? Dándole estabilidad, protección, forma, elasticidad, etc. Y esto es muy importante conocer, no solamente cuando decimos proteínas está en los músculos, está fuera de la célula, sino también está dentro de la célula. ¿Qué dice acá? Otras se localizan en el citosol, se asocian con la lámina interna de la bicapa lipídica mediante una hélice alfa anfipática expuesta en la superficie corporal. Entonces, ahí estamos viendo que algunas proteínas, ¿no?, están unidas a los lípidos, ¿no?, y forman los complejos, como habíamos visto, a través de enlaces. Y por otra parte, también hay una unión entre los hidratos de carbono y las proteínas transmembrana, ¿no? Ese complejo también tiene su nombre, ¿no? El complejo glucoproteico. Lo mismo acá, ahí tenemos proteínas transmembranas, ¿no? Y tenemos aquí las proteínas de membrana periférica. Muy bien, entonces también es importante recordar lo siguiente. Que como una proteína transmembrana está formada por cadena de aminoácidos, estos enlaces de hidrógeno van a formar estas cadenas que se llaman como cadena alfa hélice. Entonces, esa cadena polipeptídica alfa hélice es muy importante en la estructura de la proteína transmembrana, porque va a ayudarme a permitir el paso de estructuras o moléculas que están fuera de la célula hacia adentro o viceversa. Los enlaces peptídicos que unen los aminoácidos vecinos en una cadena polipeptídica son polares y en consecuencia hidrofílicos, ¿no? Ahí podemos observar, por ejemplo, se puede observar claramente lo siguiente. Cómo las diferentes cadenas laterales hidrofílicas forman un solo poro acuoso en el centro para que pueda pasar evidentemente las moléculas, ¿no?, de afuera hacia adentro, o en otros casos pueden haber múltiples poros, múltiples porinas que van a permitir el paso más fluido de estas moléculas, ¿no? Tal es el caso de la Escherichia coli, tiene estas proteínas con múltiples poros, ¿no? ¿Qué más? Luego también tenemos a lo siguiente, ¿no? Evidentemente para nosotros estudiar las proteínas de forma aislada, es importante saber lo siguiente, ¿no? Estas tienen que someterse a disolventes detergentes específicos que van a separar las proteínas de los lípidos o de los carbohidratos como tal. Entonces, para conocer por completo a una proteína se debe conocer sus detalles estructurales, separarlas de otras proteínas celulares o de los lípidos adyacentes, ¿no?, o carbohidratos.
Entonces, estos dos detergentes son los siguientes: el SDS, el dodecisulfato de sodio, ¿no? Que en realidad es iónico, fuerte, tiene un grupo ionizado, hidrofílico y separa las moléculas proteicas de las moléculas lipídicas, y el Triptón X100, que en realidad no es ionizado, pero es polar y tiene esa misma función, ¿no? Entonces, los detergentes se diferencian de los fosfolípidos porque tienen una cola hidrófoba, porque tienen un comportamiento distinto, adoptan una forma de cono, ¿no? Van a formar estas estructuras llamadas micelas, ¿no? Estas micelas que van a adherirse a la proteína o a los lípidos, como vemos en la siguiente imagen. Acá tenemos prácticamente una bicapa lipídica, y en el centro tenemos una proteína transmembrana que prácticamente cuando se somete a estos detergentes, ¿no? A estas micelas que tienen una cola hidrófoba y una cabeza hidrofílica, van a formar complejos hidrosolubles de proteína transmembrana, como estamos viendo acá. O si también pueden unirse a los fosfolípidos y van a formar un complejo de micelas lípido detergentes, ¿no? Hidrosolubles mezcladas entre ellas. Por eso la importancia de estos detergentes específicos para separar las moléculas y estudiarlas una por una. Evidentemente nosotros no conocemos toda la estructura de las membranas celulares en cuanto a proteínas, ¿no? Sería bonito conocer todas las proteínas y todas sus características. No es tan fácil, porque hay cada proteína que es diferente. Quizás si conozcamos un poco más respecto a la bacteriorhodopsina, ¿no? Que tiene una hélice alfa que tiene más o menos 250 aminoácidos, que bombea hidrógenos, protones hacia el exterior de la bacteria. Otra bacteria similar es la Alobacterium allovium, que también tiene esa arquitectura, ¿no? Tenemos acá el espacio extracelular, el espacio intracelular. Tenemos acá también las hélices transmembrana, como habíamos mencionado, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con la estabilidad de la membrana celular? ¿Qué pasa con la estabilidad de la membrana celular? Sucede lo siguiente. Prácticamente esta membrana celular tiene un esqueleto externo o interno, si vale el término, que lo va a estabilizar, formado por dímeros de espectrina, actina, proteínas de fijación, que lo va a estabilizar como tal. Entonces, esto es importante porque muchas células tienen esa característica de tener una membrana flexible, elástica, que va a pasar por capilares muy pequeños, que pueden generar desgaste, ruptura o incluso algún tipo de grieta en la célula, y con ello puede provocar la lisis. Cuando escuchamos hablar del término lisis, prácticamente estamos hablando de una destrucción celular. Para evitar esa destrucción celular, hay esta arquitectura que estamos viendo acá, ¿no? Que es como una malla, una red que va a dar estabilidad, en este caso, a las membranas de los glóbulos rojos. Estos son los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, importante la acción de la espectrina, la actina y las proteínas de fijación en la estabilización de estas membranas que son delgadas y frágiles. En los experimentos habíamos visto que, por ejemplo, si una célula de ratón marcada con rodamina y una célula humana marcada con fluoresceína se fusionan en los minutos iniciales, no pasa nada, no pasa nada. Se forma una célula híbrida con proteínas de la célula de ratón y proteínas de la célula humana, pero durante un tiempo de incubación y a una temperatura de 37 grados, pues vamos a ver que hay un movimiento dinámico de estas proteínas que van a irse a todo lado, ¿no? Y esto indica que la formación de las células híbridas del ratón ser humano revela que algunas proteínas de la membrana plasmática pueden moverse en dirección lateral en la bicapa lipídica, que no son estáticas, sino son dinámicas. A eso se refiere, ¿no?
Por otra parte, es importante saber que las proteínas también pueden regular el movimiento de la célula y las membranas, ya que hay proteínas dentro de la célula, fuera de la célula, en la pared lateral, en el ápice, en la base, etcétera. Y esas proteínas se van a anclar a los vasos sanguíneos, a otras proteínas, a otras células, perdón, y con eso van a disminuir la velocidad y el movimiento de las células como tal. En el intestino delgado las células tienen que estar bien estrechas entre sí, ¿no? En este caso son células del intestino delgado que tienen que estar pegadas porque si no están bien pegaditas el flujo del contenido intestinal va a salir desde el espacio intraluminal desde la luz del intestino hacia el espacio extraluminal, o sea, hacia afuera. Entonces, por eso también que las proteínas son muy importantes, ¿no? Finalmente, los hidratos de carbono se encuentran en la hemimembrana externa, unidas a los lípidos, no hablamos de los glucolípidos, unidos a las proteínas, a las glucoproteínas, ya sean de transmembrana, a las glucoproteínas absorbidas o a los proteoglucanos. Habíamos dicho que es muy importante en la comunicación celular, en la señalización celular, en los procesos de eh, reconocimiento celular, ¿no? Eso es muy importante saber. Las células eucariotas están recubiertas de azúcares, de hidratos de carbono. Entonces, en resumen, prácticamente la membrana celular tiene las siguientes funciones de protección frente a microorganismos externos, virus, bacterias, otras células anómalas, lubricación, reconocimiento celular gracias al glucocáliz, ¿no? Por esas glucoproteínas o glucolípidos, adhesión intercelular por sus proteínas y fecundación. Cuando el espermatozoide se une con el óvulo, obviamente el espermatozoide tiene que romper la membrana del óvulo para que pueda eh, fecundarlo, ¿no? Evidentemente. En este ejemplo, en este vaso sanguíneo, vemos como un neutrófilo tiene que salir hacia afuera para que pueda ir a atacar al proceso infeccioso. Para eso expresa estos oligosacáridos específicos que van a ser atraídos por unas moléculas que están en la pared de los vasos sanguíneos que se conocen como lectinas. Entonces estas lectinas adhieren el neutrófilo hacia la pared del vaso sanguíneo, le hacen rodar y luego mediante un fenómeno llamado diátesis, diátesis significa salida, este neutrófilo consigue salir fuera de la célula y posteriormente atacar su objetivo, que puede ser una bacteria o un microorganismo. Muy bien. Entonces, en resumen, hemos visto los componentes que tiene una membrana celular, tanto en lípidos, tanto en proteínas, tanto en carbohidratos, en colesterol, etcétera. Y eso es importante conocerlo, especialmente en la funcionabilidad de las membranas celulares y también vamos a ver después, ustedes lo van a ver después, en la farmacocinética de la acción de los medicamentos. No hay que olvidarse que las presentaciones y los videos son solo referencia con una visión general del tema. Estamos nosotros como estudiantes obligados a leer el libro, analizar los gráficos, dibujos, figuras, y si es que hubiese algún tipo de pregunta, pues podemos entrar a la sección del foro de preguntas, que en este caso conmigo lo tenemos los días sábados en horarios de 10 a 12 del mediodía. Sin embargo, estamos prestos frente a cualquier tipo de inquietud y espero que esta presentación por lo menos les haya ayudado un poco para entender este capítulo del libro que es muy importante. Muchísimas gracias y conmigo será hasta la siguiente.